El inicio de la pandemia en Guatemala se dio a 2 meses de asumir la presidencia Alejandro Yamatei Falla, quien estableció el estado de calamidad el 5 de marzo de 2020. En él, algunas medidas que se implementaron fueron el derecho de locomoción en la regulación de, por ejemplo, la circulación interdepartamental y el establecimiento del toque de queda. También la prohibición de concentración de personas y la suspensión de actos públicos, el control de precios de productos de primera necesidad, el resguardo de fronteras y la cancelación de vuelos comerciales desde el 13 de marzo. Y pues quien no acate o incumpla estas medidas puede tener sanciones económicas e incluso puede guardar prisión. El primer caso de COVID-19 se registró en Guatemala el 13 de marzo en una persona que regresó de un viaje de Madrid, España. Al día de hoy se registran 84.334 casos acumulados, de los cuales 7.368 son activos, mientras se asegura que hay 3.036 muertes. Es de conocimiento general que estos números son variables. En el caso guatemalteco, estas cifras se han puesto en duda por parte de la población, a partir de errores que ha cometido la presidencia y el Ministerio de Salud. Esto se relaciona, en primer lugar, con el número de pruebas que se realizan. En total se han realizado 270,000 pruebas en 7 meses, con un promedio aproximado de 1,200 pruebas por día, pese a que en los últimos meses rebasan las 3,500, ¿no? O sea, es decir, los primeros meses casi no se hicieron pruebas. Para enfrentar la crisis sanitaria, se asignó al infectólogo Edwin Asturias para estar al frente de la Comisión Presidencial para Atención a la Emergencia del COVID-19, quien ha tenido que rectificar información frente a las disposiciones del presidente. Por otro lado, los descuidos de las autoridades que se dieron en junio pasado, cuando los diferentes informes daban resultados dispares, al explicar el motivo de esta situación, se habló de la duplicidad de casos en el conteo. Esto, en vez de aclarar, develó el caos que se venía manejando con la pandemia. Ante esta situación, Alejandro Yamatei destituyó al ministro, de Salud, Hugo Monroy, y nombró a la doctora Amelia Flores González para hacerse cargo de esta dependencia. Ella asumió el cargo en el colapso de la red hospitalaria en medio de investigaciones que se estaban realizando a este ministerio por casos de corrupción y la crisis en el hospital temporal, instalado en el conocido Parque de la Industria, donde se denunciaron las irregularidades financieras ante el incumplimiento del pago salarial del personal médico y la incertidumbre por la renovación de su contrato temporal. Se revelaron también las carencias en el equipo de protección del personal y la falta de medicamento al incrementarse las muertes de médicos, que llegaron a 33 durante estos meses, los cuales no tenían acceso a las pruebas del COVID. Esto frente a la designación de un fondo para enfrentar la pandemia, un fondo que alcanzó los 1.900 millones de dólares, de los cuales la mitad se ha gastado en programas de asistencia social como el llamado Bono Familia, el cual destinó a sus beneficiarios 3,000 quetzales en 3 pagos. Bueno, se han realizado 2 de estos pagos y el último está por hacerse el próximo mes. No obstante, si consideramos que más del 60% de la población vive en pobreza, el mal manejo de estos recursos no ha solucionado el problema de desempleo que se originó con el cierre de la actividad económica, que en un gran porcentaje era informal o de autoempleo. Esto ha hecho visible en las calles el descontento donde se incrementó el número de personas solicitando ayuda o recurriendo a lugares donde se repartía comida de manera gratuita. Este descontento, ¿no?, se ha generado ante el hostigamiento también y el uso político que se le quiso dar a estos centros de ayuda por parte de las autoridades, quienes han mostrado incapacidad para afrontar esta problemática o el desinterés para establecer mecanismos de ayuda a esta población afectada. El disgusto ha escalado a tal punto que se han hecho constantes las manifestaciones que exigen la renuncia del presidente Yamatei y la transparencia en el manejo de los fondos de la emergencia bajo la pregunta ¿dónde está el dinero? Actualmente se ha recrudecido ante el anuncio de la construcción de 5 hospitales temporales como un logro del director del centro de gobierno, Luis Miguel Martínez, a quien se le liga con el presidente por sus relaciones empresariales y sentimentales principalmente. El nepotismo denunciado culminó con el arresto del periodista Sonny Figueroa tras una detención con excesivo uso de la fuerza pública que develaron las acciones represivas del gobierno actual contra sus retractores o críticos. La necesidad de esta reactivación económica afectada por las medidas sanitarias ha ocasionado también diferentes puntos de vista, pues así como en muchos países de América Latina, algunas voces se hicieron escuchar desde las primeras semanas exigiendo la cancelación del estado de calamidad y dichas disposiciones, negando la existencia del virus como oponiéndose también al uso del cubrebocas. Movilizaciones organizadas por grupos de derecha vinculadas a organismos como el CACIF, que es el Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales y Financieras, o grupos políticos con esta inclinación ideológica. La presión en este sentido dio pie a la reapertura económica a finales de julio pasado,
cuando el tablero de alertas continuaba en rojo y se registraban más de 45,000 casos acumulados. Se abrieron de manera gradual centros comerciales y restaurantes y se iniciaron operaciones en el transporte público. El toque de queda que regula la movilidad y que había sido anómalo en los meses anteriores también estableció que sería únicamente en horario nocturno, es decir, de 9 de la noche a 4 de la madrugada y los fines de semana. La actividad económica, que decayó en un 10%, ha respondido positivamente, pero es difícil asegurar su recuperación total a corto plazo, por lo que el gobierno lo anuncia como un logro junto al descenso porcentual de contagios y de muertes por COVID. Pero debemos enfatizar que, aunque no es general, también se debe a la normalización de las medidas sanitarias, es decir, la aceptación del uso del cubrebocas, el uso de productos desinfectantes, el distanciamiento social e incluso el confinamiento voluntario. Otra medida tomada es la apertura de fronteras y de vuelos comerciales a partir del 18 de septiembre, con estrictos protocolos de seguridad, entre ellos certificados que indiquen que no se porte el virus o cuarentena forzosa al ingresar al país. Esto podría reactivar el turismo internacional que generaba 80,000 empleos directos, que por supuesto pues no serán recuperados en su totalidad, pero harán un beneficio a la pequeña y mediana empresa. Mientras la ayuda financiera en el sector industrial, la recuperación es muy vaga en las economías dependientes. Por un lado, se prevé que los precios de importación bajarán considerablemente en el mercado internacional y el primer socio comercial de Guatemala es Estados Unidos. Por otro, los principales productos que importa el país son el café y el azúcar, los cuales han perdido valor. Ante este panorama, las medidas sanitarias enfocadas a contener la propagación del virus han priorizado la adquisición de una vacuna. El gobierno ha establecido convenios con algunos países como Brasil, Rusia e Israel y destinó 350 millones de dólares para adquirir 3 millones de dosis de la vacuna. Pero también sabemos que esto no está sujeto a la producción eficiente de la vacuna y que dé resultados positivos a mediano plazo. Asimismo, se ha impulsado la compra de kits de recuperación como de pruebas rápidas para cumplir la meta que se impuso, es decir, realizar 5,000 pruebas diarias. Sin embargo, la prioridad para la población es el fortalecimiento del sector salud, mejorar la infraestructura hospitalaria y regular los posibles focos de infección, aunque, como he señalado, la corrupción, el nepotismo y la indiferencia a este ha permitido que el virus se siga propagando considerablemente. Pero las muertes del personal médico enfocado a combatir la epidemia y las exigencias de expulsión de la Brigada Médica Cubana, ¿no? que da ayuda a zonas con poco acceso a la salud, no brindan un panorama alentador. Que en estos momentos la reapertura económica, la liberación del tránsito internacional y la propuesta de apertura de centros escolares que incluyen la docencia presencial para octubre próximo ponen en alerta el rumbo que se está trazando para la nueva normalidad. Además, después de 6 pruebas que se han realizado durante toda la pandemia, el presidente Yamatei ha dado positivo como portador del COVID y se espera ver cuál es el rumbo que tomará su recuperación y los servicios médicos que le dispondrá. Esto en un panorama donde la gente con menos acceso a los servicios médicos y a empleo están sufriendo gravemente los resultados de esta pandemia.